Tómatelo todo. Vas a sentir que te desgarras por dentro. Pujas y lo entierras. Aquí te dejo el dinero. Te dije que no es por dinero. Mi hijo, qué milagro. A ver, vente para allá. Dame chance. Ay, estás viendo que estamos apretadas. A ver. Era. ¿Ves? El azul está bonito. Cuando todavía vivía con nosotras, ya corrían los chismes de que frecuentaba a la bruja. Pero la abuela se hacía la sorda. Se brilla re bonito. Si las chingaderas esas que nos regalaba las traía de sus fiestas. A mi abuela. ¿Y eso tú? Un detalle, abuela. Para celebrar que ya pronto me va a dar una chamba en la compañía petrolera. ¿Tú qué, lagarta? Gracias, mi hijo. ¿A poco? Uy, ¿cuándo? ¿Cómo? Cuenta. ¿Lo van a salar, qué? No, estamos bien. Lagarta, sírvele de comer a tu primo. Temporada de Huracanes es la segunda película de ficción de Lisa Miller. El guión está basado en la novela del mismo título de la escritora veracruzana Fernanda Melchor y fue adaptada al cine por la propia Lisa y su co-guionista Daniela Gómez. La novela y la película nos cuentan la historia de un crimen pasional que nos es relatado por los personajes involucrados en este escabroso asunto. 4 jóvenes que han encontrado el cadáver de la bruja del pueblo, un travesti curandero amado y temido. La directora demuestra en Temporada de Huracanes una habilidad particular para manejar de manera sutil e inteligente situaciones delicadas como los lazos de complicidad afectiva y el homoerotismo que se presenta entre los personajes masculinos. De igual manera fueron muy acertadas las decisiones de casting, que dan como resultado interpretaciones espontáneas y muy verosímiles de actores no profesionales. También sobresale en la película el trabajo de la directora de fotografía María Seco en la creación de atmósferas y la música original de Héctor Ruiz. Yo leí el libro de Fernanda Melchor en el 2018. Todavía no era un libro ni tan sonado, ni tan premiado, ni tan traducido, sino llegó a mí por el papá de mi hija que me dijo, este libro te va a encantar y te va a destruir. Y no estaba en lo incorrecto, tal cual fue un libro que me atravesó. Y he pensado mucho por qué llevar a puerto ese reto, porque fue en realidad un reto muy grande. Y es una historia muy dura. Es un libro que a mí, en lo personal, destrozó mis privilegios. O sea, como que al leer ese libro y darme cuenta que en cualquier ranchería que yo pasaba en mi coche, desde adentro, desde mi realidad privilegiada, existía ese mundo y que la ranchería imaginaria de Temporada de Huracanes, La Matosa, podía ser cualquier ranchería. O sea, no era una realidad tan como aparte, sino era algo que estaba sucediendo por todos lados en mi país, ¿no? Lisa compartió conmigo la idea de hacerlo. Había leído el libro, estaba muy emocionada. Decía que era muy cinematográfico, que era una película que quería hacer. De hecho, me compartió el libro. Lo leí. O sea, eso fue varios, no sé cuántos años antes, pero sí fue bastante tiempo antes de pasó por varios momentos de tratar de levantar el dinero para hacerla y diferentes equipos, pero sí estuve muy temprano en la idea con Elisa. Lo que sucede cuando se me rompe la lente del privilegio a partir de la lectura del libro es que me doy cuenta que más bien hay que poner el privilegio al servicio. Y al servicio de voces que ya no pueden hablar, como está basada en una nota roja real, hay una bruja original que sí mataron, ¿no? Entonces, digamos, como que me cambia toda la manera de pensar mi práctica, mi quehacer y decir, pues ya basta de contar mis propios, ¿no? Como problemas de niña burguesa privilegiada y como que abrirte y decir, a ver, hay todo este mundo, hay toda esta... Y son mis vecinos, ¿no? O sea, es un poco como esa claridad, como decir, puedo yo encerrarme en mi burbuja y decir, aquí en mi mundo no pasa, pero pues si eres un poquito avispado y lees un poco las noticias y
pues te das cuenta que en el municipio al lado están abriendo una fosa común. Como que hay muchos temas que, aunque el contexto es bien distinto de las películas que había hecho antes, hay temas que encuentro como obsesiones de Fernanda Melchor, porque lo veo en otros de sus libros, que están muy relacionados con los míos. A mí las casas abandonadas, como la provincia, los pueblos atravesados por una carretera. O sea, hay como muchas cosas que planteaba la novela que se parecían un poco a mis mismas obsesiones. Bueno, a mí me provocó de muchísimas emociones, es muy dura. Había hasta partes que me costó mucho leer, el capítulo de Normita. Entonces sentía que era difícil, sobre todo, que me iba a ser difícil adentrarme con tanta... como uno se adentra, ¿no?, en las historias, en las películas. Realmente terminé de leer el libro y pensé que era la mejor escritora de mi generación, que era la Juan Rulfo de mi generación, era una chava de mi edad de Veracruz, la tenía que conocer. Entonces me entró una obsesión por Fernanda, por el libro en sí, y en esa época estaba en conversaciones con los productores de Mr. Wu, con Rafa y Chibi, y que me preguntaban qué película quieres hacer, qué película quieres hacer. Yo estaba en una etapa de posparto y no tenía ganas de hablar de mi vida personal, como había hecho en todas mis películas previas, y me pareció como que terminé de leer el libro en el camino, en el autobús de Tepoztlán a la Ciudad de México. Lo terminé en el libro y dije, es buenísimo, sería un peliculón. Y llegué a la comida con los productores y se los regalé. Dije, yo creo que este libro sería un peliculón. Y de ahí un poco me olvidé, ¿no? Porque pues ya haces. Y unos meses después me llamó Chibi, uno de los productores, y me dijo, compramos los derechos y queremos que tú la adaptes y la dirijas. Elisa es el botón que gestó toda temporada, ¿no? O sea, ella es quien lee la novela y quien dice, esto lo voy a hacer cine y voy a conseguir los derechos y voy a involucrar a tanta gente y lo logró, ¿no? Si dicen que guarda el cadáver de su madre en un cuarto que no se puede abrir, es la hija del diablo. Una mala mujer al fin de cuentas. Muchas veces en la literatura pues te gusta el cómo está escrito, ¿no? Más que la trama, que eso es lo que me pasó. A mí me fascinó la forma del libro. Y fue haciendo el guión que de pronto dije, uy, qué dura trama, ¿no? Como que, Y fue una serie de decisiones que llevaron el camino de esa adaptación, que por supuesto al principio sí hubo una co-guionista a la primera fase en donde una etapa que yo le llamaba la extracción cinematográfica, y entonces sacábamos del libro por capítulo todo lo que fuera ya una escena, porque como te decía, yo cuando lo leí lo veía. Entonces lo que primero hice fue bajar a una escaleta larguísima con todas las escenas que estaban en el orden que venían en el libro, todo lo que fuera escena, ¿no? Todo lo que justo era filmable, todas las acciones. Y entonces hubo una discusión muy larga si era una serie o una película, porque era muy vasto, o sea, era muy, muy grande. Entonces, digamos que yo siempre desde el principio estaba convencida que era una película, yo quería hacer la película. Después, en un momento en la pandemia, me abría la posibilidad de que fuera una serie, pero regresé a que fuera una película. Y a la hora de ir acotando el guión, yo lo que decidí en un momento de este largo proceso de escritura de guión, fue un primera escaleta en la que estuvimos casi 6 meses, haciendo solo escaleta, solo así, tarjetita por escena que existía en el guión, ¿no? Digo, en el libro. Después de ese proceso de escaleta, hicimos una versión 01, digamos, que seguía siendo súper larga, ¿no? Entonces yo me quedé sola en el guión y tenía que, pues, hacerlo factible, o sea, que se pudiera filmar como película. Entonces tomé una decisión que fue un poco radical, porque después fue una decisión a la que me tuve que atener y ha hecho que entonces yo extrañe cosas del libro, pero era la única manera. Yo decidí que si me concentraba en el presente de la historia, o sea, de todas maneras es una historia que no está contada linealmente, que está por varios puntos de vista, que era eso me interesaba y lo quería mantener, o sea, no quería convertir de pronto una historia lineal, esta historia tan compleja, sino quería mantener los puntos de vista variables y el tiempo, y el uso del tiempo, que es lo que me fascina del libro, cómo cuenta el tiempo a partir de estos distintos personajes y va repitiendo ciertos momentos en distintas perspectivas,
sin que sea un choque como en Amores Perros, cuatro personajes que te cuentan lo mismo a partir de un choque todos se encuentran, sino aquí como que se van rozando, ¿no?, las historias. Entonces, digamos, lo que decidí es concentrarme en ese presente, en el presente fatídico, digamos, en el presente que matan a la bruja, y irme un poco atrás, digamos, darme cuenta que el motivo era el mal aborto de Normita. Entonces, contar esa semana de los hechos. Hicimos un calendario cronológico para poder hacer Entonces, la decisión fue que todo lo que no cupiera en esa semana de los hechos se iba. Todo era antecedentes. Entonces decidí contar bien el presente, que era esa semana, igual en su formato rompecabezas y con todas estas perspectivas y este uso del tiempo tan complejo, pero solo el presente. Me permití un poquito ir unas semanas antes cuando llega Normita al pueblo y unas semanas antes con Brando, que quiere comprarse sus tenis, que era como el motivo de Brando, ¿no? Pero si no, me concentré en el presente de la historia y esa fue como la decisión. Entonces, a la hora que decidí que el presente era mi prioridad, pues se fueron muchísimos flashbacks, Entonces, pues digamos que se decantó la película. O sea, el libro se decantó en esto que quedó, que obviamente siguió decantándose en el proceso de filmación, donde, pues como sabes, hay cosas que no filmé, aunque estaban en el guión, y pues como último paso de la reescritura en la edición, ¿no? O sea, era muy importante el contexto en el que Fernanda Melchor escribió el libro. Yo a mi equipo les decía, esto es una película de época. Es de época, es prepandemia, está en el poder está Duarte, o sea, era muy específico el contexto que plantea la novela. Las únicas instrucciones que me dio Fernanda Melchor, las únicas pistas, me gusta mucho David Lynch y detesto el acento chilango. Entonces ella no quiso participar para nada en la escritura, pero ella me dio algo pues muy importante para mi proceso, que me dio toda la confianza. O sea, ella me dijo, es mi libro, es tu película. Como que obviamos que del objeto libro al objeto película hay una lectora y esa soy yo, y ni modo, ¿no? Entonces yo a Fernanda a veces le digo, haz de cuenta que te hicieron otra traducción, una traducción al lenguaje cinematográfico, porque es otro lenguaje, ¿no? ¡Ey, matachotos! ¡Ey, matachotos! Mira cómo le quedan tus tenis. ¡Mamá! Míralo. Te están hablando, responde. Cabrón. Están hablando, cabrón. Estoy hablando, matachotos. Van a poner tus chingados, ¡Ey, ¿eh? míralo! Hola, bonita. Yo siempre les digo a mis alumnos que dirigir actores empieza en el casting. Entonces, el proceso de casting de Temporada de Huracanes fue muy largo, muy complejo. El casting fue por ahí, como que se fueron a las escuelas de actuación, a los Faros de Oriente, y aparecieron estos personajes. Y lo abrimos a la República, por esto que me dijo la Fernanda Melchor antes de empezar, que no quería acento chilango. Entonces nos fuimos además a Veracruz, o sea, se abrió, y como era todavía época de pandemia cuando empezó el casting, pues se abrió a la República por Facebook y llegó toda serie de personajes. Yo mandaba material, pero como que nunca me regresaban ni el recibido, gracias, ¿no? Entonces yo recuerdo bien que incluso dije, bueno, lo voy a mandar, pero pues a mí ni me responden, ¿no? Pues nada más para no sentirme mal mañana. Se hace el primer proceso en semipandemia, que empieza esta dinámica de que puedes enviar un video y no tienes que ir en presencial. Todo eran self-tapes y todo era pues por WeTransfer, por video, esas cosas que uno se ponía como loco a grabarse en su casa. Después viene el callback. Yo tal cual, la primera frase que le dije a Marco Aguilar, el director de casting, le dije, me encantan las caras nuevas, pero más me ponen los buenos actores. Y entonces dijo, ok, pues entonces vamos a llevar la búsqueda por todo este mundo del teatro underground y no sé qué, y tal cual. Muchísimas actrices y actores porque además son varios personajes, es un elenco principal grande.
Entonces, pues ellos mismos nos platican que efectivamente ellos tenían, digamos, como varios equipos de finalistas. Fueron varios filtros. Yo recuerdo que fue una gran inversión de tiempo. Comienza para mí a ser este callback, ya no solo este anhelo del actor que encuentra un buen personaje que dice, eso parece que va a ser un buen guión, ¿no? Sino a mí ya me apremia algo de humanidad, querer estar ahí y querer decir algo. Óyeme bien lo que te voy a decir, mamacita. Y no me lo tomes a mal. Yo conozco bien a ese pinche chamaco. No por nada lo parí. Lo único que tiene en la cabeza es la droga y la putería. Porque además había personajes como Luismi, que de alguna forma es el protagonista, aunque hay discusión al respecto, que no tiene su propio capítulo desde el libro. Él no tiene capítulo. Sin embargo, está en todos los capítulos y es el protagonista de cada uno de los capítulos. Pero él no tiene su propia voz. Entonces es un personaje que para la prima, la lagarta, es un odioso. Para Normita es su héroe. Para Brando es su crush. Para el Munra es el hijo de su novia, que es un tarado, ¿no? Entonces es un personaje que es muchas cosas. Entonces digamos que fue un personaje muy difícil de castear porque había como falsas pistas. O sea, como que yo al principio, para mí era importantísimo que cantara como Luis Miguel. Entonces el equipo de casting, que son lo máximo, que se llama BM Casting, Marquito, el director de casting, pues hizo una primera búsqueda con dobles de Luis Miguel. Entonces ahí me di cuenta que no, que prefería que actuara bien. Entonces solté esa idea, ¿no? En el libro, el físico de los personajes, sobre todo el Luismi, es súper particular, ¿no? O sea, entonces yo quería que tuviera el pelo chino, que tuviera la piel cacariza, los dientes chuecos, que cantara como Luis Miguel y que fuera un gran actor. Entonces era como, tienes que soltar alguna de esas, ¿no? Porque ese ser no va a aparecer, ¿no? Hubo un momento en el cual vio dibujado como al personaje, a Luismi, ¿no? En mi casting, junto con el personaje de Normita, de Kat. Y que en esa interacción ella vio dibujado como a un Luismi, ¿no? Entonces, pero creo que el Luismi que ella planteaba dibujar, ¿no? Crear, ¿no? Era un Luismi, pues, con mucho detalle hacia la honestidad, hacia la generosidad, perdón, ¿no? Como al dar. Entonces siento que ese momento de luz en el que estuve con Kat, como surgió mucha generosidad entre ella y yo, y creo que ahí fue donde ella encontró lo que estaba buscando, ¿no? ¿Por qué lloras? Estoy llorando. Entonces, ¿qué tiene? Es que estoy perdida. No conozco a nadie aquí. Tengo hambre. ¿Y tu casa? ¿Dónde está? No puedo regresar a mi casa. Había mandado como castings antes, ¿no? Y dije, bueno, creo que doy el perfil. Lo envié y tardó un ratito en que me dieran como un casting más presencial porque estábamos en pandemia. Fue un casting muy tardado. Porque, claro, yo no podía elegir a la mamá de Luismi sin tener a Luismi o a la novia de Luismi. Entonces se detuvo ahí y fue un proceso largo donde hubo muchas etapas y al final Brando y Luismi eran los dos finalistas, digamos. Yo no podía decidir porque los dos me encantaban. Y fue una mañana así de claridad que dije, pues uno es Brando y el otro es Luismi. Y tuve que soltar la idea de que Brando era mucho más joven. Llevadito, date. Recuerdo que las primeras exploraciones fueron sobre las nociones de la masculinidad que que yo tenía, ¿no? O sea, querían explorar hasta qué espacios emocionales podía yo desplazarme, ¿no?
sin este prejuicio de la sexualidad. Obviamente fue difícil, ¿no? Es un personaje bastante complejo. Es una historia muy compleja, entonces creo que poner al frente la vulnerabilidad del personaje en un mundo tan difícil, ¿no? En una circunstancia tan difícil, encontrarme roto, ¿no? Como creo que fue un casting y un personaje sobre todo que me exigía mucha, como se dice, mucha fractura, como voy a nombrarlo como en el alma, ¿no? Luismi representaba, que fue lo que me di cuenta, una persona que solo podía ser de una manera irrepetible con otras personas, ¿no? Es decir, con la bruja era una persona, y con su prima Yesenia era otra persona, y con Norma era otra persona, ¿no? Entonces creo que eso para mí me representaba un reto de mucha fractura, ¿no? De mucha pues fragmentación emocional sobre todo, ¿no? Entonces cuando vi lo que tenía que pues cargar detrás, ¿no? Con respecto al libro y con respecto a después con el guión, pues sí, me llevé una enorme sorpresa de un reto muy grande. Ella constantemente ha sido abusada por su padrastro, que esto se describe en la novela, y ella entiende que el cariño se paga con sexo. Es la manera en que su abusador pues ha logrado tener la estrategia de manipularla, y es como sí te abrazo, pero primero pues abuso de ti, ¿no? Entonces la manera en que ella entiende el afecto, la generosidad, es como, claro, moneda de pago, sexo. Entonces viene desde esa complejidad de un abuso que se ha dado por años, ¿no? Que ya ha cambiado en Norma la manera de ver las cosas, y es como entiende la vida, porque es lo único que ha visto. Hay muchas realidades que se ven, ¿no? En la película, pero en particular creo que la adolescencia es un tema que está ahí un poco perdidón en general pues en los mexicanos y también en el cine, ¿no? Como que la adolescencia a la que estamos acostumbrados es un poco estereotipada, un poco jóvenes rebeldes, y hasta ahí queda, ¿no? Entonces platicamos de ese punto, como no, hay muchas adolescencias y hay muchas que de verdad duelen. ¿Esta noche también tienes que trabajar? ¿Y todavía no te dan el uniforme? Ahí son de cabrones. ¿Qué traje? Póntela. El capítulo de Normita es ver llover, o sea, son estos dos chavitos, esta ilusión de primer amor, o sea, sí está muy duro, pero pues el dolor es un motor, o sea, Normitas hay cientos, ¿cuántas niñas de 14 años embarazadas haciendo un mal aborto? O sea, en fin. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te tomaste?
¿Dónde botaste al bebé? ¿Eh? ¿Quién te hizo esto? No llores. Después de que tienen estas dos personas, Brando y Luismi, tienen su encuentro sexual, para Luismi era muy normal, como de, güey, al siguiente día nos vamos a chelear, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Incluso lo intenta saludar y Brandon lo rompe y empieza a hacerse como ideas, ¿no? Y para Luismi era algo normal. Creo que tiene que ver entonces con cómo el ser humano puede llegar a generar relaciones con otros seres humanos y cómo el hombre macho, o sea, refiriéndome pues a, ¿no? el hombre macho relacionándose con otro hombre macho y en realidad dentro de ese estereotipo y ese estigma de, oh, no, yo muy macho y que no sé qué, en realidad se quieren y se aprecian muchísimo, ¿no? La verdad es que conforme Brando fue presentándose más y más oscuro, yo me fui aislando un poco más, ¿no? Como te decía, como me responsabilicé demasiado sobre él, había ciertas energías que para mantenerlas era mejor, o sea, para no mantenerlas siempre aquí, era mejor como estar en paz, ¿no? Estar tranquilo. Y lo que compartíamos mucho Andrés y yo, Luis y Brando, era que en set estábamos escuchando música. O sea, él estaba escuchando su música y estaba bailando porque él se dedica a hacer danza y es un gran bailarín. Y entonces yo tenía mis audífonos y estaba del otro extremo escuchando corridos tumbados y todo esto, ¿no? O se lo chacaleamos a la cabrona, le caemos y le tumbamos todo el dinero que la gente dice que tiene escondido. Y ya, piénsalo, nos largamos para siempre. Yo fácilmente conecté con este personaje que tenía a un integrante de su familia que había hecho algo muy malo y que no se podía decir, ¿no? Entonces, este personaje, pues, por supuesto, la línea empieza cuando ella va y sí lo denuncia. Vengo a denunciar a mi primo, Aurelio Camargo Cruz, pero le dicen el Luismi. Fue el viernes. Salí a bañarme al río por la mañana y entonces lo vi venir, todo drogado. Hacía tiempo que no me topaba el mercado. Es una familia sumamente machista y la que sufre, digamos, esas consecuencias, pues es mi personaje, la lagarta, porque a ella se le exige, ¿no? Que haga la comida, que esté al pendiente del otro, de ellas, que haga como la mamá en la familia y no es reconocida por la autoridad, que es la abuela. Entonces sí hay mucho resentimiento con este personaje de Luismi. Se fue a vivir con su chingada madre. Y a partir de allí la abuela se la agarró peor contra mí. ¡Lagarta! ¿Supiste algo de mi nieto? No, nada. Pobre, debe de andar con mucho trabajo. Ay, cómo lo extraño. Algo deberían de aprenderle todas ustedes, pero salieron de holgazanas como sus madres. El favor que me hubieran hecho llevándoselas. Pero aquí las tengo de buenas para nada.
hablamos de que yo ya conocía la novela, de que conocía a Fernanda, que yo era de Veracruz, ¿no? También que el personaje de Chabela me recordaba a tías o personas que conocí en mi infancia de Tlacotalpan, de Alvarado. Chabela es súper mal hablada, ¿no? Todos en general en la novela, está cuidado más en la película, pero Chabela habla sin tapujo, ¿no? Muy desparpajada. Entonces vemos esta historia contada por los jóvenes, ¿no? De la historia. Y vemos que vienen de un núcleo roto, ¿no? No solo familiar, sino social. Que no da cabida a otra cosa más que seguir y a tropezones ir viviendo. Si algo me parece que Fernanda Melchor hace magistralmente es escuchar y transcribir diálogos, ¿no? Entonces los diálogos, por ejemplo, un personaje que habla muchísimo que es Chabela, tal cual era copy-paste del libro, así monólogos de Chabela, así volcados. Me llamo Chabela. ¿Y tú? Norma. Norma. Norma, estás igualita Clarita, mi hermana la más chiquita. Y de seguro eres igual de putita que ella, ¿no? Porque vienes de cogerte a mi hijo, ¿no? Se pasa. Está bien chiquita. Híjole, y apestas a pescado podrido. Y ese vestido todo sucio. Es el único que tengo. Ay, no. Te regalo uno de los míos. Anda, pasa, no seas mensa. La bruja, Edgar, quien hace a la bruja, era quien más me conmovía. Para mí era muy importante que la bruja no fuera mala, malísima, sino que te conmoviera, o sea, que era un ser humano complejo. Y también fue pues, un tema de discusión si teníamos que castear a alguien que se identificase como mujer, ¿no? Y en este caso, Edgar, que tiene un personaje transvesti, durante 30 años ha practicado ese personaje en su vida nocturna de cabaret. Entonces era un personaje que me gustaba mucho. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasen. ¿Cómo están? Brando, ¿verdad? Pasa. Ven, qué bueno que viniste. ¡Hey! Todo lo que quieran abajo, allá arriba nada. Fuera de ahí. Disfruta la fiesta, ¿eh? Fíjate que yo llego por un mensaje que llegó, un post de Facebook. Cuando llega al Facebook, yo lo veo, lo capturo y digo, al rato mando todo lo que necesito. Y llegó un momento que se me había olvidado que tenía ese post ahí guardado y empiezo a recolectar fotos, videos, y lo mando. Pero el post decía, necesitamos personas que sean andróginas, que sean actores, que sean travestis o drag queen. Y eso es lo que yo hago. Entonces dije, va, pum, lo mandé. Y estaba yo precisamente en la parte del estreno de Sirena, cuando me hablan del casting y me dicen que quieren hablar conmigo. Y ahí es donde empieza ya todo el proceso de casting, de BM Casting. En el libro hay un juego con que a la mitad del libro te das cuenta que la bruja es hombre. A la mitad, o sea, ya leíste 3 capítulos, pues la bruja es la bruja, ya la viste de niña y todo, o sea, es una mujer. Y es hasta el capítulo del Munra que te dice con todas sus letras que no, que es en palabras de Munra, un choto mariposón. Y entonces ahí fue como, no, el casting tiene que ir, porque ese juego, por ejemplo, que te permite la literatura jugar, porque pues con las palabras es muy fácil decir la bruja, la mujer, ¿no? Pero la imagen concreta, que es el cine, no te permite ese juego. Es lo que yo decía, es que yo no puedo jugarme esa carta y que esperar que el espectador piense que está viendo una mujer y de pronto, no, te engañé. Porque el cine es muy concreto, ¿no? Para llegar a entender un poco a la bruja, te voy a decir que la historia en el libro te dice que la mamá la convierte en niña. O sea, le empieza a vestir de niña desde muy chiquitito. Y la convierte en niña y es niña y es niña y todos la conocen como niña. Pero pues no era una niña. Conforme va pasando el tiempo se van dando cuenta que no es una niña hasta que descubren que es un travestido. Y entonces
él se va por el área de las prostitutas, que son sus amigas, y a cuales ella les hace el favor de ayudarles en los placeres, a conseguir a los hombres, a engañarlos, a hacer los amarres, a hacer todo tipo de brujerías. A ella acuden todos. Y los chavos, bueno, cuando no tienen dinero, y como sabían perfectamente, como le llamaban ellos, es el gran choto de la comunidad, pues los chotos tienen dinero y de alguna manera tienen el poder y tienen la facilidad de poder ayudarme. ¿No ves que es una pobre chamaca babosa? Dile cuántos años tienes, mamacita. 14. ¿Ya viste? No me chingues, pinche bruja. No te pongas tus moños, cabrona. ¿Que Luismi está de acuerdo con esto? No es tan diabólica como la podían pensar. Creo que ese fue el acierto que tuvimos al dibujar el personaje. Para hacerte una imagen muy concreta del rodaje, yo les decía a mis productores, sáquenme de Vietnam. O sea, fue un rodaje durísimo, con unas condiciones climáticas espantosas, que el domingo antes de empezar la filmación, en el periódico salió, se da por inaugurada la temporada de huracanes. Y primero pensé que era una buena señal, pero no, lo que quiso decir, se da, o sea, pues temporada de huracanes en el sureste mexicano. Entonces, básicamente, además yo había dicho que si llovía estaba bien, llovía todo el tiempo. Veía así a mi sonidista hundirse en el fango y como que tremendo. Y en esta película también me cayó el 20 de cómo es muy fácil luego escribir algo. Niños encuentran un cadáver, ¿no? Como empieza la película y la novela. Bueno, ese cadáver, a la hora de hacer la película, la cantidad de juntas que yo tuve para ver cadáveres en distintos niveles de putrefacción era espantoso. Yo decía, tan fácil que es escribir niños encuentran un cadáver versus el realizar esa imagen, ¿no? Carlos Jacques, que es el diseñador de producción, que él hacía, siento, de resistol, fue quien nos entonaba a todos. Un poco era quien llegaba, porque yo a veces me alocaba como ay, me encanta esto que viene el scouting. Él me recordaba como, no, o sea, hay que mantener este tono que queremos. Cuando me buscan para hacer películas, me dan la oportunidad de no solo cumplir, digamos, la parte técnica que se relaciona con la escenografía y eso, sino creo que también hemos podido ya llegar hacia el lenguaje, hacia acoger a los directores como con un contexto histórico, o sea, generar unas atmósferas alrededor como de las películas, ¿cierto? Como construcciones que van más allá de lo meramente técnico en el set, que es mover las piezas, por decir de alguna manera. Y eso creo que ha sido bastante interesante, ¿no? Lo que pasa es que yo aquí, en esta película, había tantas cosas en las que me quería fijar, o sea, había tantos detalles. Y además teníamos poco tiempo de rodaje, eran escenas muy complejas. A mí me gusta filmar casi como un documental, me gusta montar la escena. Y en general María operando a mano. Entonces, esa triada de Carlos Jacques, María Seco y yo en lo visual fue algo muy bonito de generar y una colaboración muy bonita. No quiero que hable con mi jefa ni que vayas a esa casa. No quiero que te conviertas en una de las putas. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Muy cercana con Elisa y eso, bueno, me da mucha cercanía, ¿no? con ella, con estar, bueno, también con Elisa y con Carlos. Entonces, siento que estaban muy juntos en cómo pensarla, a dónde hacerla, cómo narrar, cuál era la mirada, ¿no? Nos conocemos desde la escuela de cine, hizo mi tesis y mi primera película. Después nos separaron los caminos, sobre todo maternantes. Y ahora regresamos a trabajar juntas y es como una complicidad. Siento que el libro es muy descriptivo y uno casi que puede oler Tabasco y puede escuchar Tabasco y sentir el sudor y tiene algo que es muy inmersivo. Y era cómo vamos a hacer para poder que eso se palpe en la película, se sienta,
Y esas eran las conversaciones, ¿no? Desde la decisión de hacerla en Tabasco y la decisión de ir ahí, creo que fue una gran decisión, al mismo tiempo difícil para ejecutarla porque eran condiciones bastante extremas de todo. Con María lo que pasa es que me conoce muy bien, que me ayuda mucho a aterrizar mis ideas, que sabe perfecto lo que quiero. Ahí lo que fue complejo es que tuvimos un operador de cámara. Decidimos usar una cosa llamada Trinity, que es como un Steadicam, pero pues más alocado. Teníamos esta idea con Elisa, eso fue desde muy, muy temprano cuando nos acercamos a la idea de, todavía no había guión, que la cámara estuviera en movimiento, que no se detuviera, que estuviera narrando, casi intentando que fuera parecida a lo que estaba haciendo Fernanda. Y bueno, yo había como entendido la versatilidad que tenía, ¿no? Todo lo que se podía hacer, era casi como tener una cámara en mano, pero era un poquito más suave, que era esta idea de Elisa de Pazuzu, ¿no? De que fuera como el espíritu que iba poseyendo a los personajes y nos iba narrando la historia desde ahí. Ay, cabrón. En chinga. En caliente. Hoy, pinche Brando. Vamos a chacalear a la bruja. Plan Cancún. Pasó, qué rápido cambiaste de parecer. La escena del asesinato cruel, el golpeteo, fue estábamos en Frontera. Las escenas más fuertes las hicimos en la semana 1. Te digo que lo dividimos en dos. Cuando ellos entran a la casa por la bruja, que entran con toda la hazaña del mundo. ¿Qué le diste? No te hagas pendeja. Lo que tú pediste. Yo. Sí, tú, según Chabela. ¿Seguros que quieren filmar la muerte de la bruja el jueves? No, sí. Yo, vaya, primeros días, ¿no? Semana 1, ¿no? No me sentía tan amarrado, pero dije, yo de que llego, yo de que lo hago, y yo de que cumplo con lo que dice aquí. A mi bruja querida, su primer día llamado, le dije, la acuchillamos, primer día. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿te puedes acostar aquí? Te vamos a arrastrar en esta loma y después te van a acuchillar. Y la respuesta de Edgar, de mi bruja querida, era, ay, mi vida, claro, yo soy una arrastrada de todas formas. Déjalo. Para acabar con su dolor. Esa fue mi primera escena en la película. Fue una escena muy agobiante porque tenía encima de mí, primero estaba yo al revés, boca abajo, me tenían inclinado. Arriba de mí estaba Ernesto, arriba de mí estaba Andrés, estaba el fotógrafo y estaba el de maquillaje para las... O sea, tenía encima de mí a todo el mundo. Entonces yo decía, Dios... Y entre que el camarógrafo me pisaba y el otro me asfixiaba y el otro fue una escena muy agobiante. Recuerdo que don Edgar me dijo, oye, estaba acostado, ¿no? Y las muletazos aquí a su lado, ¿no? Y él, oye, ten cuidado porque te veo muy prendido. Y yo, no te preocupes. Pero sí, en algún momento sí lo asusté. Después de ese momento, mi confianza se elevó muchísimo. Entonces ya para el resto, no fue pan comido, obviamente, pero sí, pues ya confiaba muchísimo más en mí, ¿no? Y decías, lo pude hacer muy bien acá, entonces seguimos igual, ¿no? Seguimos. Entonces, creo que eso fue lo que me destapó la preocupación. La escena final de la película, el abrazo de los chavos en la cárcel, pues había una línea que a mí me encantaba en el guión, porque además era la última línea escrita del guión. Perdón por las groserías, pero decía, ábranse a la verga, culeros. Y me encantaba que fuera la última línea de la película, ¿no? Y esa la decía el que los traía, o sea, el que abría la celda, el celador. Y yo elegí ya, y eso era al final del rodaje, ya sabes, así de que, Elisa, no has elegido al celador. Y yo, bueno, a ver, ¿qué? Y había un tipo del crew que era tal cual físicamente, como yo imaginaba, uno de los, un plantero. Y entonces, ábranse a la verga, culeros, no lo podía decir este extra que físicamente me daba perfecto el celador. Y entonces le pedí al actor, a Brando, como ya la vi venir, o sea, dijo, esto no va a salir. Y entonces le pedí a Brando, oye,
está raro, quizá no le viene al caso, pero tú vas a decir esa línea, porque yo quiero que esa sea la última línea dicha de mi película. Y si la dice este señor, la voy a cortar, porque la dice pésimo. Pinches jotos, miren esos pinches perros, besándose como los perros que eso no les bastó estar ahí en su pinche guardería de mojos pendejos, no, mira mis niños, pinches perritos, vénganse pa' acá, voy a enseñar cómo ser hombres, aquí traigo unos billetes de una lucha Cuéntame, ¿qué andas diciendo de Lucas? Vente pa' acá, te voy a enseñar cómo ser hombres. El caso de temporada tiene un caso, es un caso particular en el sentido que no solamente es una coedición con una persona maravillosa, talentosa, increíble, que es Paulina del Paso. Él sabía desde un inicio que no iba a poder estar todo el tiempo, todos los meses que implicaban la edición de la película, pero le insistieron en que pues querían que él estuviera. Yo podré estar cerca de asesor, pero no voy a poder estar al 100%. Hubo 1000 estructuras distintas con esa película. Nuestro primer pensamiento fue, bueno, vamos a hacer en términos de personajes, ¿no? Estamos hablando de 4 puntos de vista, o 4 y medio, si queremos, con la bruja. Nuestra primera opción fue en el mismo orden que el libro. Pero luego fuimos probando distintas opciones, y porque era muy distinto cómo contábamos, o sea, desde dónde contábamos y de dónde íbamos y hacia dónde volvíamos, y lo que uno sentía con personajes que ya había visto en el punto de vista anterior, cómo los cómo se veían completamente diferentes. Según el orden que poníamos, cómo veías un personaje es completamente diferente. Es una película que se hizo para una plataforma, Netflix. Entonces, bueno, pues ahí ellos a veces querían ciertas cosas que no necesariamente iban totalmente afín con lo que nosotros buscábamos, ¿no? Pero bueno, pues ahí es un punto intermedio al que uno tiene que llegar. Sin duda, Miguel y Paulina son parte de ese grupo de los mejores editores de este país y que, pues, que te hablan con sinceridad y que te acompañan en el proceso. Y en el caso de hacer películas con estudio, que pues hay gente que luego opina tarde y mal, y pues tener un equipo que te sostenga y que diga, no, mira, pues vamos a aprovechar esto para que la película sea mejor, o vamos a aprovechar esta nota y en lugar de contestarla tal cual textual como nos está pidiendo el estudio, vamos a darle la vuelta. Últimamente todas las películas son muy citadinas y de repente que exista un proyecto con una película que va al lugar y que habla de lo que sucede a los alrededores, creo que puede funcionar. Fernanda Melchor, cuando la fuimos a ver la primera vez creo que ya se habían firmado los derechos, pero la fuimos a ver los productores y yo, Fernanda, que siempre le estaré agradecida por este gesto, me pareció un gesto súper sororo, que le dijo al productor, no, bueno, tienen que saber que yo dije que sí por esta morra, o sea, yo, que no me había hablado en toda la comida y es una chava como muy fuerte y que a mí me había intimidado mucho su presencia. Es una peli fuerte, sí conmueve mucho, ¿no? Pero bueno, también estamos en un estado de emergencia. Siento que todo se volvió realidad a partir de temporada de huracanes, ¿no? Digo, para mí como actor. Estoy muy contenta del equipo de los actores porque también encontré amigos, ¿no? Fuera del set, y creo que pues temporada de huracanes ha marcado la carrera de todos los que estuvimos ahí, los que participamos. Y creo que como generación, más o menos, la gente con la que yo trabajo, todos y toda la generación, como hemos ido creciendo, también siento que el cine en México y la industria en México ha crecido y ha evolucionado, y entonces ahora en México se pueden desarrollar proyectos de una manera mucho más funcional. La dirección es un camino bastante solitario y me gusta estar acompañando hasta lo que me permitan, lo que se pueda, lo que estén a gusto, pero por supuesto que sí hago, sí, en donde puedo, digamos, hago mías también las películas porque siento que eso es mi pasión y lo que me gusta. Me encantaba esta idea de hacer una película justo como unisex, ¿no? O sea, como que no necesariamente adivinaras que la hizo una chava. Como tú dices, tú me ves ahorita y dices, no me imagino entrando al set. Pero bueno, yo como buena directora soy muy... Me transformo un poco en los personajes y me vuelvo como
Entonces, tal cual, o sea, a mí Fernanda me dijo que soy tapatía honoraria, porque se hablaba pues como Chabela, te digo, yo entraba al set así y hacía reír al crew, o sea, no creas que se sacaban de onda, se morían de la risa. Porque algo muy bonito también del crew fue que en su mayoría se me acercaban así, tipo el prop master, uno de cámara, no sé qué. Yo soy fan del libro, por eso estoy aquí. Y yo, pues yo también. Entonces, esa fanitud del libro le pusimos todos le sumamos a ese amor por el texto. Dicen que el calor está volviendo loca a la gente, que la temporada de huracanes se viene fuerte, que las malas vibras son las culpables de tanta desgracia. Pero ustedes tranquilos, ustedes no teman ni desesperen, que lo oscuro no dura para siempre. ¿Ya vieron? La luz que brilla a lo lejos, la lucecita aquella que parece una estrella. Para allá hay que irse. Para allá está la salida de este agujero.